Señal directa. Pues como le hemos venido dando cuenta, hay posturas diversas y hay hasta choques por cuál será el futuro de los trabajadores en materia de aseo público en los municipios que tienen concesión con esta empresa tan polémica y que ha incumplido tantísimas veces CAPSA. Y de eso vamos a hablar. Aquí en Foro saludamos con muchísimo gusto a José Carlos Torales, integrante del Observatorio sobre Conflictos Socioambientales y Defensa de Activistas. Qué gusto tenerte aquí. ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias por la invitación. Bienvenido. Placer. El conflicto está. La pregunta en lo que tú has analizado, José Carlos, es, no debería de haber conflicto. Hay un contrato y habría que respetarse. Y además estos contratos, por lo poquito que hablábamos segunditos antes de entrar al aire, no son iguales para los municipios metropolitanos que tienen concesión. Sí, cada municipio tiene su propio contrato de concesión. Sí creo que puede ser polémico y los propios contratos señalan que deben de recurrir a un arbitraje a través de un juicio civil, resolver entre las partes. ¿Qué es lo que pasa? En el 94 se firma el primer contrato de concesión entre Guadalajara y CAPSA, fue la llegada de CAPSA, ¿no?, al manejo de la basura. En el contrato del 94 dice muy claro que los trabajadores de aseo público del municipio pasan como patrón sustituto a ser CAPSA quien asume ya pues los sueldos, ¿no?, y el pago, a excepción de los derechos que tenían sobre pensiones del Estado, que al salir, digamos, del municipio y entrar a una empresa privada, pues ya esos derechos no los tenían, pero todos los demás los asume CAPSA. Y dice en el artículo 10, en los aspectos laborales, que igualmente en el momento en que termina esta concesión, al término de la concesión, cito así tal cual, al término de la concesión, el municipio se constituirá a su vez en patrón sustituto, pero no se incluirá en dicha sustitución las deudas que tenga la concesionaria, en este caso CAPSA, con los trabajadores. Entonces, pues los trabajadores de CAPSA deberían de pasar al municipio, o en su caso, si se concreta la Agencia Metropolitana de Residuos, pues llamado, quizá se puede confundir, ¿no?, pero que le están diciendo el Chiapa de la basura, pues que los atraiga a los trabajadores sin que eso implique que se asumen adeudos que pueda tener CAPSA, o si CAPSA los despide, pues las indemnizaciones o todo lo que de eso implique. Lo que hace es, regresan, por así decirlo, trabajadores que eran originalmente de su público y fueron a CAPSA, ahora regresan al municipio. A ver, José Carlos, estamos hablando de Guadalajara. Así es. Antes de entrar al aire nos decías, no en todos los casos es igual. Por ejemplo, Tonalá y Tlajomulco, que por cierto ayer hubo y el salto agarre también entre el presidente municipal de Tonalá y don Toño Álvarez Esparza, a propósito del tema. Ellos no están comprometidos, los ayuntamientos. No, bueno, hay que decir primero algo. Todos los contratos sí dicen que el tema laboral es responsabilidad de CAPSA. El de Guadalajara es el que tiene digamos, esta situación, porque en el 94, cuando se hace la concesión, pues quien hacía la recolección eran los trabajadores y pasan, igual que los camiones, igual que las instalaciones. En el caso de Tlajomulco es muy claro el documento, que todo el personal es de CAPSA y CAPSA es responsable, y el municipio ahí no tiene esa situación. Igual el de Tonalá, son contratos de muchos más años. El de Tlajomulco fue en 2006, el de Tonalá en 2005, es decir, más de 10 años después que el de Guadalajara. Tienen otras condiciones, pero el de Guadalajara, aquí hay una cosa que pues enreda un poco más la situación. Yo les estoy hablando de lo que dice el contrato original del 94. En 2016 se renegocia y se firma un nuevo contrato cuando era alcalde el hoy gobernador Enrique Alfaro Ramírez, y el contrato de 2016 dice tal cual, sustituye al anterior y es un nuevo instrumento jurídico. Ese no trae nada de lo laboral, no menciona nada. No dice qué va a pasar con los trabajadores cuando termine, digamos, el contrato. Ese capítulo relacionado con los aspectos laborales no se menciona en ningún lado en el contrato vigente al día de hoy, desde el 2016. En el original sí lo dice. Entonces, pues probablemente si no hay un acuerdo y se van a arbitraje, pues eso se tendrá que definir qué es lo que pasa, ¿no? Pero en el contrato original, en el inicio, cuando se da la concesión, sí se consideraba que los trabajadores de CAPSA del municipio pasaran a CAPSA y regresaran al municipio una vez que terminara la concesión. Pues sí está complicado, como lo señalas, porque entonces la opción es, bueno, nos basamos al primer contrato.
La otra opción sería... no, pues no hay otra opción. No. Mira, me quedé pensando, no, pues había otra. Arbitraje, ¿no? O sea, si el municipio dice, no vamos a recibir esos trabajadores, pues probablemente puedan que CAPSA los liquide, sería la segunda opción. Que CAPSA los liquide, que bueno, ya ahí en mi opinión, o sea, yo creo que los trabajadores recolectores en la inmensa mayoría son trabajadores que hacen la chamba todos los días bien, que saben cómo funciona, inclusive separan cosas, ¿no? La gente lo ve, separan latas cuando van, ¿no? Es como el caso de los pepenadores. Oficialmente los pepenadores no trabajan para nadie, no están contratados, viven de lo poco que separan. Pero el poquísimo nivel de separación que hay en la ciudad y de reciclaje es gracias en parte a los pepenadores. Si están afiliados a un sindicato, sí, pero no tienen derechos laborales, no están contratados, ¿no? De forma irregular les permiten entrar y aprovechar materiales. En Guadalajara, fíjense, 5%, menos del 5% se recicla. El 95% de la basura en Guadalajara, no sé si la gente lo sabe, lo que pasa con es va y se entierra. Y eso genera muchísimos problemas. Y ahí sí fue CAPSA quien puso la traba, José Carlos. Claro. Es decir, CAPSA, viendo el negocio que representaba la basura, fue quien obstaculizó, hay que decirlo con todas sus letras, el que se fuera avanzando en ese tema del reciclaje. Fue CAPSA quien lo tronó, vaya, cuando lo empezaron. Definitivamente. ¿Qué es lo que pasa? CAPSA cobra por tonelada de basura que ingresa a los basureros, a un relleno sanitario. Entonces, mientras más basura, más cobro, mientras menos basura, menos cobro. Si se separa y no entra el basurero, es análogo a cobrar. Entonces, CAPSA, desde el principio, ha boicoteado todos los proyectos de separación y de reciclaje. No le conviene. Inclusive, pues se ha documentado cómo hacía trampa, cómo mojar la basura antes de entrar a las básculas, entonces pesa más, entonces cobro más. Hay una planta de separación de residuos en el basurero Los Laureles, hoy cerrado, está documentado en el propio plan de cierre del basurero, que nunca operó, estaba en el abandono. A CAPSA no le conviene. En el contrato original de 1994 viene la obligación de CAPSA de generar composta con los residuos orgánicos. Jamás se ha generado composta, nunca se ha incentivado de parte de la empresa y los municipios que son corresponsables de reducir la cantidad de basura que generamos, que es inmensa a comparación de otras ciudades, es mucho más alta. En Guadalajara, 1.2 kilos por habitante al día. Eso podría parecer poquito en 1 kilo, pero pensemos en envases desechables. Es un volumen bastante grande, más de 1 kilo, 1.2 kilos por persona al día de basura que se genera, es mucho más alto que en otras ciudades, y en parte CAPSA es responsable de pues frenar esos proyectos porque implicaba un ingreso menor de recursos. Y lo hemos dicho en este espacio, te lo he escuchado a ti también, o sea, y lo estás diciendo en este instante. De todas las irregularidades de CAPSA que ha tenido a lo largo de todos estos años, no ha habido una sola sanción en su contra. Escuchábamos a Lemos cuando era alcalde de Guadalajara y yo decía que está como el cuento del niño ovejero de ahí viene el lobo, porque nunca hizo absolutamente nada para rescindir el contrato. Pues para empezar tendría que haber un castigo para ellos, número uno. Sí hay algunas sanciones, pero son mínimas. Sí. Pero sí hay algunas sanciones. De risa. Y en realidad, o sea, las irregularidades de CAPSA eran suficientes para haberle quitado el contrato hace muchos años y le van a permitir que lo termine hasta la vigencia que tiene. De hecho, a eso iba, porque estamos con el tema de los trabajadores. Pues a ver, al menos Tonalá ha sido muy claro su alcalde de decir no se renueva. Los demás no sé con qué contundencia lo vengan diciendo. Primero hay que ver que no se les renueve para luego ver el tema de los trabajadores. Claro. Y bueno, yo creo que sí es muy importante que se incluya, si va a haber una solución, si va a haber una gestión integral de recursos, que se incluya a los recolectores y que ayuden a la separación. Es urgente, es algo en lo que vamos muy, muy, muy retrasados. Y también a los pepenadores, tienen que ser parte de la solución. Claro. Oye, José Carlos, bueno, también hay que decir, el único alcalde para los próximos 3 años que tiene certeza, pues es Sergio Chávez, ¿no? Entonces, pues, él ya puede también comenzar a tomar decisiones. Y Tlajomulco también, nomás Guadalajara, ¿no? También está impugnado Tlajomulco. ¿Ah, sí? Sí, también lo impugnaron. También es eso, ¿no? O sea, quién sabe hasta dónde esto está calculado en que coincida, ¿no? Todo esto con el cierre de administración. Pero antes de que se nos escape y se nos vaya el tiempo, ¿en qué quedaría, por ejemplo, la otra concesión, la de los puntos limpios, llamados puntos limpios, que a veces no están tanto? Sí, bueno, hay parte de esos puntos limpios que los recoge CAPSA, pues los asumiría el municipio o la agencia
metropolitana si se concreta, pero la otra la tiene una empresa que se llama Plastic Omnium, Zulo, es un nombre comercial, de hecho se ven los camiones de Guadalajara pasar y tienen un letrero Zulo, esos son los que recogen los puntos limpios y las papeleras. Entonces el fin del vencimiento del contrato de CAPSA no afectaría esa otra concesión, que también habría que revisarla, o sea, es bueno el punto limpio si se utiliza bien, la inmensa mayoría no se utiliza bien, y también pues hay muchos espacios de la ciudad que no tienen los puntos limpios, ¿no? Entonces, si esa es la estrategia, falta muchísimo para que dé resultados, por lo menos los esperados. Al 2030 el compromiso de Guadalajara, según el Plan de Acción Climática, es que se baje en la ciudad 30% la cantidad de residuos que metemos en los basureros. Bueno, en los últimos 2 años se incrementó 15%. Vale. Entonces, o sea, vamos muy, muy mal. Es un retraso muy grave. Se dan premios a los planes, a los diagnósticos, pero luego en la ejecución, ¿qué es lo que pasa? No sé, que en realidad esta situación de la basura está agravándose en lugar de mejorándose, a pesar de estos intentos, ¿no? Como los puntos limpios, algunas otras estrategias ahí de recolección de botellas de vidrio que se han implementado en la ciudad. Y además es toda una política, porque pues también si se quisiera, se obligaría a los industriales a que pues no me des tanta basura cuando te compro algo, ¿no? Volvamos a los conitos cuando vas al mercado y te dan el azúcar, el frijol o yo qué sé, pero la leche ya no. La reducción, o sea, la basura no que no genera problemas, la que no generamos. Claro, eso por un lado. Tenemos que redondear para ir cerrando esta charla a los hermanos, a los dueños de CAPSA. CAPSA es, pues sí, obviamente una empresa que les deja mucho dinero, pero es la empresa más chiquita con la que cuentan. Ya forman parte de OHL, de sus desarrollos inmobiliarios y un largo etcétera, etcétera. Es que me gustaría cerrar de... Entre más tienes, más quieres, se dice, ¿no? ¿Cuál es el futuro que tú ves con lo que has investigado y con lo que has escuchado de manera de coyuntura recientemente? Bueno, ya intentó CAPSA, no hay que olvidar el tema del basurero en Tala, ¿no? Claro. Que era un nuevo basurero metropolitano que intentaron impulsar fuera del área metropolitana en Tala. Economía circulante también le llamaban Centro Integral de Economía Circular, el CIEC, ¿no? Que pues realmente era un basurero, y como lo comprobamos revisando el proyecto ejecutivo, más del 80% del terreno estaba destinado a enterrar basura, ¿no? A un relleno sanitario. Entonces se intentaba vender como un proyecto de reciclaje y de separación de basura, y en los hechos pues en realidad iba a ser un nuevo mega basurero. Entonces yo no creo que CAPSA vaya a soltar ese negocio así de fácil. Son en los últimos 3 años lo que hemos rastreado, solo en Guadalajara más de 1,000 millones de pesos lo que ha cobrado CAPSA. Para darnos una idea, en el contrato de 2016 se estipulaba 10 millones de pesos a la semana, lo que le paga el municipio a CAPSA, es muchísimo dinero. A ver, nada más, pero para dejarlo muy claro, ¿de dónde se podría sí agarrar CAPSA concretamente para decir, me lo renuevas porque me lo renuevas? Bueno, el contrato dice que puede pedir una prórroga, y si el municipio no le da la prórroga debe de justificar un incumplimiento. Oh. Eso podría entramparse, ¿no? De CAPSA decir, compruébame el incumplimiento. Yo pienso que hay de sobra. Sí, claro, de sobra. Los incendios en los basureros, la contaminación con lixiviados está documentadísimo, no solo periodísticamente, por los habitantes de los alrededores, por recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, inspecciones que ha hecho PROEPA, PROFEPA. O sea, en realidad yo creo que eso está muy fácil de acreditar, pero quizás legalmente ahí lo pudieran entrampar, en el sentido de, si vence, el municipio puede decir que no, pero tiene que justificar que hubo un incumplimiento, y que ahí quizá, ¿no? Pues pudieran agarrarse pues a través del Poder Judicial para alargar el contrato, si es que hay la voluntad política, ¿verdad?, de los municipios de retirarle los contratos. Qué bueno que nos trajiste los contratos y la revisión y análisis que hiciste, porque también he dicho, bueno, eso es lo que... El verdadero patrón y quién es el sustituto, pero además, ¿por qué no sale tan caro? Ya lo comentó aquí José Carlos. Pero además cada ayuntamiento tiene su área, departamento, dirección de aseo público. Sí. Y también tiene su personal, no los miles, pero sí tiene sus varias docenas, entonces ahí estamos pagando doble. Pues a los Amodio, a don Luis, don Mauricio,
¿Qué les parece si se van a vivir cerca de Picachos para que sepan, por ejemplo? ¿Con qué cerrarías en 30 segundos? Bueno, yo insistir en que se debe incluir a los trabajadores en la solución, ¿no? La solución no es nada más que los corran y que se peleen con CAPSA, hay que incluirles en el nuevo modelo y sobre todo porque yo sí veo con preocupación que CAPSA está aparentemente utilizándoles como carne de cañón, ¿no? Para presionar al municipio. En el comunicado que publica el día de hoy, están usando el tema de los trabajadores como excusa para presionar y debería de ser un tema muy aparte, lo de si se va a renovar o no la concesión con lo que va a pasar con los trabajadores. José Carlos Toral, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Gracias, José.